Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito sobre Stimulan. No sé si ustedes ya conocían esta parte de Stimulan. Stimulan va a ser un sulfato de calcio que es 100% puro y se encuentra en forma recristalizada de manera específica. ¿Por qué hablamos esto? Pues bueno, Stimulan precisamente lleva un proceso de fabricación especial durante 26 pasos. Estos 26 pasos de los cuales platicaremos un poco más adelante para que ustedes puedan darlos. Stimulan va a estar indicado específicamente para casos de infección, como tratamiento de infección, o bien coadyuvante en el tratamiento de infección, asimismo en el caso de prevención de infecciones. ¿Me da la siguiente, si es tan amable? Tiene tres características primordiales de las cuales nosotros vamos a trabajar. Es un sulfato de calcio de grado farmacéutico, de forma cristalina o estructura cristalina, y tiene un grado de pureza controlada. Lo que hacemos durante su proceso de fabricación es eliminar todos los materiales pesados que nosotros vamos a tener. Plomo, mercurio, entre algunos otros metales. Tiene un nivel de pH fisiológico, esto es 7.4. Nosotros lo vamos a mantener constante aún colocándolo en el medio interno. Esa es una de las características principales, lo que hace que disminuya específicamente la corrosividad del calcio, y es hidrofílico, lo que nos permite de manera general que nosotros podamos eluirlo de una forma predecible. Durante todo su proceso vamos a obtener varias características. La primera que les voy a mencionar es el perfil de elusión predecible. Cuando nosotros vemos esta parte o hablamos precisamente de esta parte del perfil de elusión predecible, nos permite decir que nosotros lo vamos a llevar directamente al lecho de la herida y vamos a mantener constante específicamente la liberación del antibiótico. Vamos a saber cuánto antibiótico liberamos, en qué tiempo y hasta por 8 o 12 semanas aproximadamente una vez que nosotros lo colocamos. Tiene un índice óptimo de absorción. Esto hace que no necesitemos un segundo tiempo quirúrgico para retirarlo. Nosotros lo colocamos y se va a reabsorber por completo desde 2 hasta 8 semanas aproximadamente, haciendo precisamente que no tengamos una necesidad de una segunda cirugía. No causa daños a terceros específicamente, y esto es una traducción inglesa-española que no me gusta mucho. Yo siempre les digo que no causa daño a materiales protésicos. ¿Por qué? Yo lo puedo colocar alrededor de una prótesis, ya sea plástica o metálica, o un componente plástico o metálico de una prótesis de rodilla, de cadera, o incluso componentes cerámicos, y esto nos va a permitir de manera específica no rayarlos. Todas las pruebas que se tienen tanto en laboratorio como en humanos específicas nos dicen que este sulfato de calcio no crea rayaduras ni no disminuye el tiempo de vida de los materiales protésicos. Placas, titanio, cromo cobalto o polietilenos. Lo podemos mezclar hasta con 3 antibióticos en una sola aplicación. La gran ventaja que va a tener es que lo puedo mezclar con antibióticos líquidos, antibióticos en polvo y antibióticos sensibles al calor. Cuando nosotros lo preparamos, otra de las ventajas es que no eleva su temperatura. Entonces, esto me permite que todos los antibióticos que en algún momento se llegan a inactivar con la temperatura o con el calor, como sucedía con otros materiales como el polimetilmetacrilato, justamente nosotros los podemos mezclar y llevar. Ustedes pueden elegir entre múltiples áreas cómo lo vamos a colocar y qué combinaciones de antibióticos vamos a colocar. Este es el perfil de elusión del que hablamos típicamente. Y aquí quisiera mencionarles 3 antibióticos que vamos a tener de manera primordial. Tenemos vancomicina, que es esta línea verde, tenemos tobramicina, que es la línea amarilla, y tenemos un verde un poco más claro, que es específicamente la línea de la gentamicina. Si nosotros hacemos esta mezcla o precisamente cribado o esta medición específicamente de antibióticos, vamos a ver que durante las primeras 2 horas de colocación nosotros vamos a llegar con concentraciones de hasta 10,000 veces la mínima inhibitoria necesaria, y vamos a conservar esta concentración hasta por 45 días o más. Lo hemos medido aproximadamente en 45 días. ¿Por qué? Porque a los 45 días la primera que empieza a caer es la gentamicina, su concentración. Sin embargo, esta concentración aún
cayendo de acuerdo a los perfiles del estimulan, la vamos a tener hasta 10 veces arriba de la concentración inhibitoria mínima de cada fármaco. Esto hace que nosotros estemos combatiendo infecciones planctónicas, es decir, de vida libre, que combatamos el biofilm y que estemos haciendo la penetración específica del antibiótico. Otra de las ventajas que va a tener Stimulan es que no necesito hacer ajustes en paciente renal, en paciente hepatópata, paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque justamente al momento no se absorbe a nivel sanguíneo. Solamente se va a quedar directo en el lecho de la herida. Cada perla nos va a permitir, ¿me ayuda con la siguiente, por favor? Cada perla nos va a permitir un halo de penetración específica de hasta 2 centímetros. ¿Cómo lo vamos a preparar? Stimulan viene en un frasco con polvo. Lo que nosotros vamos a hacer es obtener este polvo, lo vamos a mezclar con la solución fisiológica que viene en el kit, es una solución fisiológica estéril, lo vamos a batir o a mezclar durante aproximadamente 30 segundos y lo vamos a llevar al molde. En el molde nosotros podemos formar 3 tamaños de perlas. 6 milímetros, que es la más grande, 4.8 milímetros, que es la mediana, o 3 milímetros de diámetro, que es la más pequeña. Las caracterizaciones típicas que nosotros tenemos o que hemos marcado específicamente son con la perla de 4.8 milímetros. Tenemos todos los estudios de los diferentes tamaños de perla, los perfiles de elusión. Sin embargo, los que más utilizamos son la de 4.8. ¿Me da la siguiente, por favor? Si nosotros quisiéramos mezclarlo con antibiótico, van a existir 2 posibilidades. Si yo tengo un antibiótico líquido y un antibiótico en polvo, lo que voy a hacer es obtener el antibiótico en polvo, romper este liofilizado antes de reconstituirlo y lo mezclo con el sulfato de calcio. Una vez que voy a agregar yo el antibiótico líquido, como en este caso es la gentamicina, lo que vamos a hacer nosotros es agregar máximo 6 mililitros de antibiótico, es decir, 3 ámpulas de 2 mililitros. Por eso hay algunos antibióticos que no se pueden mezclar o no se deben de mezclar, como cuáles, como el ciprofloxacino. ¿Por qué? Porque viene específicamente una presentación de 50 mililitros y la concentración que nosotros vamos a mezclar primero es muy poca. No vamos a tener una concentración inhibitoria adecuada para el tratamiento de la infección. Una vez que tengo mi polvo del Stimulan mezclado con el polvo o con el liofilizado del antibiótico, agrego mi antibiótico líquido como catalizador, lo mezclo durante 30 segundos, lo llevo al pad y espero su tiempo de fraguado. ¿Cuánto va el tiempo de fraguado? Puede ser desde 4 minutos hasta 45 minutos o 1 hora, dependiendo específicamente del tipo de antibiótico que nosotros utilicemos. Por ejemplo, el meropenem tarda aproximadamente 40 minutos en fraguar, ¿sí? La tigeciclina tarda aproximadamente 45 a 50 minutos. Dependerá de las condiciones del antibiótico. Si nosotros tenemos, me da la siguiente, un tiempo muy prolongado de antibiótico, por ejemplo, la tobramicina en este caso, tiene hasta 1 hora, 1 hora 20 de fraguado. Aquí en México no tenemos la presentación de tobramicina. Hablaré, por tanto, de la tigeciclina. ¿Qué es lo que vamos a hacer para disminuir su tiempo de fraguado? Voy a mezclar el sulfato de calcio, específicamente con el polvo, y una vez que he mezclado esto con el líquido, que viene en el kit, agrego el polvo como secundario para disminuir este tiempo de fraguado. Primero formo la pasta y después agrego el liofilizado y lo termino de mezclar. Esto hace que se reduzcan casi a la mitad los tiempos de fraguado. Por eso es que es una técnica que estamos utilizando actualmente. ¿Me da la siguiente, si es tan amable? Una más. Antibióticos líquidos, si yo solamente tengo gentamicina, por ejemplo, o amicacina, voy a mezclar solamente el líquido del antibiótico con el sulfato de calcio o el polvo del sulfato de calcio, hago la mezcla y una vez hecha la mezcla, la llevo al pad. Igualmente hay antibióticos de tiempo de fraguado prolongado que vienen en el líquido. ¿Me da la siguiente, por favor?
¿Qué antibióticos puedo mezclar? Pues antibióticos puedo mezclar múltiples. Amikacina, ceftriaxona, cefepime, clindamicina, vancomicina, gentamicina, amikacina e incluso puedo mezclar algún antifúngico como la anfotericina B. Pero si yo quisiera colocar uno solo, esta es la tabla. No se alcanza a apreciar bien, pero con mucho gusto nosotros se las enviamos por correo electrónico. Si me da la siguiente. También tenemos específicamente las combinaciones del antibiótico con las que nosotros hemos trabajado. Igualmente estas se las puedo proporcionar. Aquí viene el tipo de antibiótico, qué vial viene, si es líquido, en polvo y cuál es su presentación, cuánto estamos utilizando nosotros de antibiótico y cuánto estamos utilizando de sulfato de calcio. Una más, por favor. Quisiera presentarles un poco de la experiencia clínica que nosotros tenemos con la utilización de Stimulant. En el área de trauma y ortopedia del Hospital General de México, llega un paciente masculino de 43 años de edad con un antecedente de fractura de tibia y peroné, con una reducción abierta más fijación interna, ¿sí? Ingresa el 14 de julio del 2015 con diagnóstico de osteomielitis de tibia. No sé si alcanzan ustedes a ver por ahí el absceso de Brody, que es un absceso precisamente dentro del hueso. Esto nos está hablando de una infección en el hueso, además de que no hay una consolidación del trazo de fractura y hay aflojamiento del material de osteosíntesis. ¿Qué es lo que se decidió hacer con él? Lo que se decidió hacer fue hacer dos pequeñas incisiones para retirar totalmente este material de osteosíntesis e hicimos un lavado mecánico con curetaje del hueso, más la colocación del Stimulant con 240 gramos de gentamicina. Lo preparamos y si ustedes alcanzan a ver, vemos las perlitas. Las colocamos en donde nosotros hemos debridado hueso y en la parte del tejido blando. Y vemos el control postquirúrgico. Una de las ventajas que va a tener también utilizar Stimulant es que yo lo puedo colocar de manera específica y hacer una vigilancia radiográfica. ¿Por qué? Porque son totalmente radiopacas las perlas. Si alcanzan a ver en la radiografía, vemos aquí, que era el absceso de Brody, estamos viendo lleno de perlas y las áreas específicamente donde nosotros colocamos perlas dentro del hueso y el tejido blando. Incluso vean ustedes en las dos proyecciones. El paciente, de manera general, presentaba una fístula osteocutánea. Nosotros sabemos que estas fístulas osteocutáneas son prácticamente para toda la vida. Clínicamente, en el seguimiento, nosotros vemos que la fístula no aparece y con el seguimiento a 4 meses estamos viendo un proceso de consolidación ósea y disminución del proceso inflamatorio. Esto quiere decir que estamos curando la osteomielitis, ¿sí? Además, no vuelve a aparecer nuestra fístula, si se dan cuenta, ¿sí? En el seguimiento clínico se ven menos datos incluso de inflamación de la pierna y estamos cambiando las características específicamente del tejido. Ok. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Condiciones para afrontar los tejidos y que se queda abierta la herida o que se va a hacer un cierre por segunda intención. Ahí en las semanas, mientras que se está absorbiendo el material, ¿con qué apósito se puede estar manejando? Lo ideal es que nosotros podamos hacer un cierre primario, es decir, afrontar el hecho de la herida, ¿sí? Para que se conserve específicamente el líquido que van a producir. ¿Qué sucede? Durante los primeros 5 a 7 días van a formar un exudado blanquecino lechoso. Y esto es importante mencionárselos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos un exudado de características diferentes a lo normal, porque no hablamos de un proceso de infección, ¿sí? Y creemos que puede estar sucediendo un proceso de infección. Por el proceso de dilución de las perlas o elusión de las perlas se forma este pequeño caldo.
Este caldo que nosotros llamamos es lo que contiene el antibiótico para permitir su penetración. En el caso de las heridas abiertas, lo que hemos hecho es mantener la humedad. ¿Con qué apósitos? Nosotros les recomendamos que pongan primero una gasa vaselinada para que no se peguen las perlas específicamente a la siguiente gasa, una gasa normal de algodón, y posteriormente cubrir con un apósito transparente haciendo un área oclusiva o semioclusiva para mantener las perlas. Por ejemplo, en pacientes con pie diabético que están presentando osteomielitis, lo que hemos hecho es retirar el hueso, literalmente un pedacito del hueso, y ese pedacito del hueso lo sustituimos por Stimulan, ¿sí? Rellenamos las perlas y no es necesario poner todo el kit. Con que nosotros pongamos las perlas que nos permitan rellenar esa cavidad, nosotros tenemos la seguridad específicamente de que se va a liberar el antibiótico. Y no le tengan miedo a cerrarlo. Yo sé que si les digo a ustedes, cierren un pie diabético, me van a decir, doctor, ¿está usted loco? ¿Qué le sucede? ¿Cómo cree que voy a cerrar un pie diabético? ¿Sí? Eso es lo ideal, porque nos va a permitir mantener ahí el antibiótico, ¿sí? Esa es la característica que nosotros estamos manejando, ¿sí? La otra que sí les quiero comentar, o me gustaría que se llevaran específicamente después de esto, es que Stimulan puede funcionar desde dos áreas. Desde aquel paciente que ya tiene un tratamiento antibiótico múltiple, ¿sí? Que ha sido multitratado de manera específica, y nosotros podemos llegar directamente al hecho de la herida. El 90% de nuestros pacientes, sobre todo los diabéticos, van a tener específicamente complicaciones renales, complicaciones hepáticas, van a ser multitratados. ¿Por qué? Yo, como les decía en algún momento, tal vez a son de broma, si ustedes lo quieren ver así, pero ¿qué es lo que yo veía? Que los pacientes llegan de manera directa con el médico especialista en heridas una vez que ha sido ya pasado por la comadre, la amiga, la prima, después el médico general, luego otro médico general, un cirujano que le dice que lo va a amputar, no acepta la amputación, pasa con un traumatólogo y empieza a hacer el rebote específicamente. Muchas de las situaciones que nosotros vamos a ver con Stimulan van a ser relacionadas precisamente a pacientes que ya han tenido multitratamientos. Y esa es una de las ventajas o desventajas, como ustedes lo quieran ver, para nosotros poder tratarlos. Este es una sola aplicación, una sola colocación y no tenemos que estar haciendo cambios o curaciones constantes. Yo lo que hago es meterlos a quirófano, abro, debrido completamente, lavo el pie y después de hacer el lavado mecánico, coloco las perlas. Lo cierro, lo vendo y obviamente si es una lesión plantar, le pido que no camine absolutamente nada. Lo reviso en las primeras 48 horas, 72 horas y después, si el paciente ve buena evolución, menos signos clínicos de infección, inflamación, rubor, tumor, calor y estamos teniendo disminución de este proceso, yo lo que hago es mandarlo 5 días. Después de estos 5 días lo estoy viendo cada 5 a cada 7 días. Ya no tengo que hacer cambios o curaciones específicamente. No sé si tengan alguna duda o alguna otra pregunta. Al inicio de la plática, el Stimulan por sí mismo puede generar una disminución de la infección, no tiene que ir combinado con algún antibiótico. Me arriesgaría a decirlo que sí, pero no tengo un estudio clínico que nos pueda respaldar el decir, yo le pongo las perlas y voy a dejar de utilizar antibiótico sistémico. Está corriendo, al momento está corriendo el estudio y tenemos resultados sumamente alentadores. ¿En qué pacientes? En pacientes pediátricos. Pacientes que son altamente delicados y que además ya los teníamos multitratados. Está por publicarse una serie de casos del Instituto Nacional de Pediatría en el que justamente nosotros tenemos esta parte, ¿sí? No les puedo platicar más porque me cuelgan los autores del artículo, pero está ya en proceso de publicación, ya fue aceptado por la Asociación Mexicana de Traumatología y Ortopedia, ¿sí? Entonces esta parte les ha ido bastante bien. Atópicamente con el Stimulan tiene el paciente, digamos, ya solamente que la antibiograma determine que es sensible al cuerpo. En la experiencia clínica yo les puedo platicar que, por ejemplo, me quedo con el Stimulan. Le doy 7 días de tratamiento antibiótico sistémico combinado
Es decir, coloco el estimulan los 7 primeros días y después de esos 7 días suspendo el antibiótico sistémico y se quedan con el estimulan. Además, la ventaja que tiene es que los puedo manejar ambulatorios. El paciente que tiene las características, claro está, porque hay pacientes que les decimos, hay que manejarlo ambulatorio. Para él el ambulatorio es salirse del hospital, caminar, trabajar y hacer todas sus actividades normales. Yo sí soy muy claro en esta parte, ¿no? Siempre les especifico, señores, si no hay un cuidado por parte de ustedes, el 30% nos corresponde a nosotros haciendo el tratamiento, indicando un tratamiento adecuado, ¿no? Y haciendo bien las cosas. Pero si ustedes no siguen las indicaciones y las pautas, nosotros no podemos hacer absolutamente nada por usted ni por su familia. Para hacer algún raspado, alguna preparación del paciente, o solamente con un lavado quirúrgico. Lo ideal sería que sí, que nosotros pudiéramos debridar el hueso y que entrara trauma y ortopedia. Me voy a aventurar a decir algo que no debería, pero por ejemplo nosotros como cirujanos lo que estamos haciendo es abrir, curetear el hueso y entrar y quitar toda la reacción perióstica en huesos pequeños. No me meto con fémures, con cosas grandes, no me meto. Estamos hablando, por ejemplo, de pacientes con pie diabético. Lo que estoy haciendo justamente con ellos es esto, que nosotros podamos quitarlo de manera ambulatoria. ¿Por qué? Si hacemos una retrospectiva, el 80% de los pacientes con pie diabético no sienten. ¿Sí? O sienten muy poco. Por tanto, tienen aumentado el umbral del dolor, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues entro ambulatoriamente con una anestesia local. Lo que sí les pido es que abran una ventana lo suficientemente grande que les permita el trabajo. Hay un paciente, y esto es muy parecido a lo que hemos visto de manera general. Con este paciente tuvimos un pequeño gran problema. Al paciente le hicieron una incisión de 2 centímetros y tenía 3 metatarsos afectados. Por una incisión de 2 centímetros no van a llegar a debridar. ¿Qué es lo que hice? Lo primero que hice, le dije, le tengo que abrir la planta del pie. Y me dijo, doctor, pero traigo una lesión de 2 centímetros. Ya está cerrando. Le dije, sí, está cerrando de manera exterior y eso es lo que usted ve. Le dije, pero le aseguro que si nosotros cerramos esa lesión hoy, en 5 o 6 semanas, usted viene con un pie completamente necrótico. ¿Qué hicimos? Hacer una fasciotomía plantar desde el primer dedo hasta el área del talón, una fasciotomía curva, abrimos completamente, cureteamos y debridamos el hueso y una vez que se cureteó, colocamos el estimulan y cerramos. Hoy por hoy el paciente está caminando. No sé si tengan alguna otra duda. Sí, pero no es lo ideal. Les voy a ser del todo sincero. Si ustedes tienen una lesión por presión grado 4, lo primero que hay que hacer es quitar el proceso de lesión. Hay que quitarle la presión. Si nosotros ponemos el estimulan de primera intención, ¿qué es lo que va a suceder? Esto genera más presión y profundiza la herida. Entonces yo lo que les digo es, si van a poner en una lesión por presión, el paciente sí se tiene que manejar intrahospitalario. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos un debride completo y después del debride completo coloquemos las perlas, pero podamos o tengamos la posibilidad de rotar colgajos para poder cubrirlo o hacer una extensión más pequeña de la lesión. Eso es importantísimo, no nos podemos quedar solamente con la parte del estímulo. Sobre todo en lesiones por presión. En lesiones por presión que son grado 1 o grado 2, que están cavitadas y que incluso tengo la sospecha de tener mayor profundidad, lo que hemos hecho, por ejemplo, es abrirlas en forma de T a nivel del ano, hacia arriba, la parte superior, hablando de una lesión en sacro o en coxis, hacemos una T, debridamos y lavamos y todo el mundo me dice, doctor, está usted loco, ¿no? Está usted loco porque al final de cuentas estamos haciendo una lesión mayor. Quito todos los bordes, jalo la piel, debrido, lavo y coloco el estímulo. Y una vez que lo puedo afrontar, lo cierro. Estas lesiones que les digo son muy clásicas, que quizá vemos un hoyito de 1 centímetro de diámetro,
que metemos el hisopo y se va, 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 y se va. Este es un paciente para probabilidad de colocar estimulante. Ábranlo, no le tengan miedo. Entre más lo abran en este caso y lo debridemos perfectamente y la vemos, con el estimulante le va a ir mucho mejor. Ahí, por ejemplo, no, pues ya que se van a decir que más o menos. No, adelante. Para eso estamos. En este caso fue una herida por presión. ¿Qué tanto puede funcionar en un pie? También puede funcionar bastante bien. De hecho, es la idea. ¿Me ayudas a colocarla? Les voy a pasar los casos clínicos que tenemos en pie diabético para que los conozcan. El Garacol o la garamicina con la mesentericina con el colágeno, ¿se puede mezclar con eso? No tendría ninguna necesidad. No tendrá ninguna necesidad y además estaríamos haciendo un empalme de gastos. Estaríamos aumentando el gasto del paciente, cosa que no es lo ideal. Yo lo que siempre les digo es, lo primero que vamos a hacer es hablar con el paciente y comentarle, el producto probablemente de manera inicial nos va a decir es que es muy caro, ¿no? ¿Caro contra qué? Caro contra que lo voy a colocar una sola ocasión, contra que voy a estar guardando la parte de la infección y ahí vamos a estar teniendo nosotros esta gran ventaja. Este es un trabajo que estamos haciendo con el doctor Luis Muñiz Jiménez en Monterrey. Perdón, Es un masculino de 58 años de edad, diabético, hipertenso, con un control regular, ¿sí? Hace 3 meses inicia con la necrosis del primer ortejo, se le realizan amputaciones y curaciones desde entonces. El paciente tiene anemia, 6.5 de hemoglobina. Yo creo que cualquier cirujano que vea una anemia de tal caso, primero dice lo transfundo y después le hago algo, ¿no? Acude a consulta por primera vez con estas características de la herida. ¿Ustedes qué le harían, doctores? ¿Ustedes qué le harían de primera intención? ¿O qué le dirían? Se lo regreso a Sí, ¿no? ¿Me das la siguiente? Les voy a presentar la segunda imagen. En esta, lo que hicimos fue disminuir los días de estancia intrahospitalaria y es un paciente que es un candidato de todas para amputación. 2 bypass. Es un paciente que no tiene buena vascularidad, que por donde lo vean va a terminar amputado. Pero tenía una infección que estaba prácticamente hasta la rodilla, una infección de tejidos blandos. Cualquiera diría, por arriba de la rodilla para seguridad, ¿no? Y para seguridad del paciente y para seguridad de nosotros. Pero ¿qué edad tenía el paciente? 58 años, es un paciente muy joven, que puede reincorporarse todavía a la vida. ¿Qué es lo que hicimos? Pues bueno, fue justamente hacer una amputación infracondílea, colocamos las perlas de sulfato de calcio, vean ustedes, me das la siguiente, y rehabilitamos a este paciente lo antes posible para reintegrarlo a su vida laboral y a su vida personal. Creo que colocar una prótesis inferior es mucho más fácil y adaptar al paciente a una prótesis inferior que a una prótesis supracondílea. ¿No? Veamos la calidad de vida del paciente. Vean esta otra paciente, femenina de 60 años de edad, diabética de 27 años, de estos que no existen en México con mal control, ¿sí? Hospitalizada en diciembre del 2014, se realizan colocación de 3 bypass coronarios. ¿Por qué? Pues por placas ateromatosas, ¿no? A su egreso presenta una úlcera por presión en el talón. Acude con un médico que le realiza curaciones durante 5 meses y no le entrega en estas condiciones. Yo como les digo, si no les vamos a hacer nada que les pueda beneficiar, derívenlo. Hay que derivarlo, ¿por qué? Porque al final de cuentas el paciente gasta, invierte. Para el paciente es una inversión. Para nosotros es una ganancia, pero para el paciente sin percibir va a ser una inversión. Igualmente, me das la siguiente. Vean ustedes, lo que hacemos es hacer una amputación infracondílea y estamos cerrando totalmente a esta paciente. Una más. Otro paciente, igualmente, este es un paciente con necrosis distal, este es un paciente
que es taquillero con este doctor. Estamos hablando de que era la 8ª lesión que se trataba ahí. Y en esta ocasión ya no se pudo hacer más que la amputación. Una amputación, si se dan cuenta, mucho más larga, ¿sí? Y que incluso nos permite rehabilitarlo en mejor medida. Pero vamos más allá de las amputaciones. Vamos a salvar el pie. Femenino de 63 años, diabética en mal control, 8 meses con una úlcera plantar, acude a consulta por primera vez y se diagnostica osteomielitis de articulaciones y llega con miasis. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Como les decía, abrimos, debridamos completamente el pie, quitamos todo el tejido maligno y vean ustedes. ¿Sí? Disminución de días de estancia intrahospitalaria, menos antibióticos, menos riesgo de complicaciones posoperatorias, menor tiempo de recuperación, menor uso de recursos hospitalarios y menos tiempo de incapacidad para el paciente. 5 semanas. Y si se dan cuenta, en la foto radiográfica, es lo que les decía, lo que hicimos fue quitar esa falange y la sustituimos por el sulfato de calcio. O sea, no se amputó el dedo. No, absolutamente no. Ahí está. Las pastillas se hicieron a la vez de la falange. Exactamente. ¿Qué opinan ustedes? Muy bien. ¿Una más? Estamos compitiendo, por ejemplo, en algunos pacientes les recomendamos la terapia de presión negativa, pero no podemos competir con los osteomielitis. Yo ya no uso terapia de presión negativa con esta área. Y por eso el proveedor de BAC, perdón que me aviente el comercial, pero por eso el proveedor de BAC, sí, no lo quiero ni ver en los congresos, porque yo siempre les digo, ya no la uso. Yo ya migré de aquello que hacíamos con presión negativa a esto. Disminuyo costos, disminuyo tiempos y conservo las articulaciones. Entonces, en un paciente con una lesión diabética, se le pone estímulo, se ocluye la lesión y se deja ir hasta... Lo vigilamos, hay que vigilarlo, no estarlo vigilando. No, de hecho lo ideal es ya no manipularlo. Nada más la gasa secundaria, si hay exceso de exudado, eso es lo que retiramos. El apósito transparente, la gasa con el exudado abundante, si así lo llega a tener, y hacemos una protección de la piel perilesional con cualquier protector de piel. Puede ser en spray, puede ser con óxido de zinc incluso. A mí no me gusta el óxido de zinc porque se los pones y para quitárselo es una bronca, ¿no? Y además no te permite pegar otros apósitos. Yo utilizo uno que es a base totalmente de siliconas, es un spray que es morado. Esta es una paciente también, cualquiera que vea este dedo va a decir, doctor, está usted loco porque lo cierran como cree, ¿no? ¿Qué le pasa? Y ese es mi tema. Vean ustedes, quitamos toda la cabeza del metatarsiano, quitamos las falanges, que de hecho ya no existían las falanges. Entonces lo que hicimos fue abrir y después de esto lo cerramos con las perlas y lo mantenemos cerrado en vigilancia. En dado caso de que estén ahí los huesos, que no hay osteomielitis, dice usted, quita todo el tejido que puede estar por ahí, la fibrina, la infección, se hace lavado. ¿En qué forma hacen ustedes el curetaje? Lo hacemos con gubia. Con gubia, nada más es... Lo mordemos literalmente todo el periósteo. Conservamos el periósteo lateral hasta donde se vea lo más sano posible, porque en algunos casos de repente no lo vemos, pero no vemos datos específicos de osteomielitis, pero vemos cambios de coloración, estamos viendo hueso un poco más seco. ¿Qué es lo que hacemos? Llegar hasta la parte medular, donde ya tenemos sangrado, hacemos una, literalmente que no sangre, hemostasia, colocamos las perlas y conservamos el periósteo en las áreas laterales. ¿En cuánto tiempo se regenera el hueso en ese...? Como tal no se va a regenerar el hueso, no vamos a tener un hueso nuevo y lo que vamos a hacer es cicatrizar ese hueso que quitamos nosotros y estamos teniendo un hueso, lo que queda de hueso sano. Sería nada más... Así es. Cuando se coloca en el hueso estimulan ese osteoconductor. Entonces favorece esa parte también.
Tejidos blandos, vean ustedes, diabético, 30 años, mal control, 10 días de evolución, enrojecimiento en cara interna de la pierna izquierda y fiebre, ¿no? ¿Qué es lo que ven ustedes? Un absceso. Quitamos el absceso, debridamos, cerramos y este es el resultado final del paciente. ¿Cuándo le quito los puntos? Yo le quito los puntos por lo menos hasta 18 días después. ¿Sí? Que de repente me han dicho, es que se van a fibrosar. Prefiero que se fibrosen y después tratarle la fibrosis con otra situación a conservar la infección. Uno más, esta es una paciente que tenía un síndrome de Fournier. Esta es una paciente que ya había sido multitratada, multimanejada y llega posteriormente al cierre. Si se dan cuenta, ya tenía un cierre primario. Pero la paciente caminaba y le dolía increíble, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos? Ella tenía una fractura de cadera. El síndrome de Fournier fue secundario a la fractura de cadera que se infectó y que se hizo bueno, ¿no? Lo que se hizo con ella fue abrir, donde ya le habían debridado y cerrado por primera vez. Limpiamos y el mismo día que se hizo el debridamiento, la paciente dijo, puedo descansar. El dolor disminuyó de manera impresionante. Y vean ustedes, este es el cierre. En esos casos no se deja ningún drenaje ni nada. No, si nosotros dejamos el drenaje, estamos sacando el líquido del caldo de las perlas. Confíen en mí en esa parte, de verdad. No es desconfiar lo que platicábamos con la licenciada, que, bueno, yo le hice un comentario a algunos compañeros traumatólogos, me dicen, es que no hay nada para eso. Ya te casaste con una osteomielitis para toda la vida, no hay nada que hacer, no hay nada que poner, no hay nada. Y lo que le estaba diciendo a la licenciada, digo, pues ellos que van, o que tienen forma de ir a congresos nacionales e internacionales, no lo utilizan, obviamente ante un simple mortal te llega esta información y tú la transmites a la gente. Tienes la duda, porque si alguien que está acá no lo utiliza o no lo sabe utilizar o te dice no hay. Hoy por hoy estamos cambiando el paradigma. Yo les puedo decir, hasta hace un año, 6 meses, yo decía, paciente con osteomielitis es un regalo para toda la vida. Y yo se los decía a ellos, ¿no? Hoy por hoy puedo decir, la osteomielitis se cura. ¿Sí? Bien tratada, bien manejada, con los principios básicos. Esto no viene a cambiar los principios básicos, como yo se los digo. Los principios básicos de tratamiento ya los manejamos todos. Debridamiento, limpieza efectiva, manutención del antibiótico. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy por hoy las guías internacionales están incluyendo en el tratamiento ya de la osteomielitis el antibiótico local con transportadores de sulfato de calcio. Y eso tendrá 4 semanas que apareció. ¿Sí? ¿Qué implica? Que llevamos 8 o 10 años trabajando con esto y que hoy por hoy tenemos un respaldo científico para poder decir se puede y se debe colocar, ¿no? Entonces, esto no solamente es para osteomielitis en un momento dado, No. se puede utilizar en En cualquier tipo de herida. Por ejemplo, vean este es un paciente de absceso de tejido blando. ¿Qué le hacen a este paciente? Lo abren, lo debridan Y lo dejan abierto. y lo dejamos abierto para lavarlo y si bien le va, le ponemos VAC, ¿no? La lesión aquí, el problema no es lo que vemos, el problema es lo que no vemos. Es una lesión de 8 centímetros hacia abajo y de 12 centímetros hacia la parte superior. Aún abriendo. ¿Qué es lo que ven ustedes en el colgajo? No sé si alcancen a distinguirlo. Es el tensor de la fascia lata. Que simplemente cuando nosotros abrimos, ¡fluc!, se salió. Ya no hay forma de recuperarlo. Lo que hicimos fue cortar. Colocamos las perlas en 2 tiempos. Colocamos un kit en la parte inferior, hicimos curaciones en la parte inferior continuas, pero cerramos la parte superior para que también tuviéramos un drenaje bastante amplio. ¿Por qué? Por la extensión de la lesión superior. Una vez tuvimos controlado el proceso superior, colocamos perlas en la parte inferior y cerramos específicamente. Y vean ustedes,
en la última foto del lado derecho inferior, ya no tiene puntos. En este caso, si se deja, va a salir. El medicamento, ¿qué tanto o qué protección se da ahí para que no se pierda? Lo que hicimos fueron puntos de la fascia, específicamente para conservar las perlas inferiores. Hicimos como 2 compartimentos cerrados, específicamente. Lo que hicimos en la parte superior, cerramos por capas, músculo y después piel. Y en la intersección, si se dan cuenta, en esta parte inferior, aquí lo que hicimos fue en la parte inferior colocar puntos en la fascia y cerramos la fascia. Hicimos en 2 tiempos. Así es. Ustedes lo ven a esta paciente y ¿qué le dicen? ¿No? Lo que hicimos igual fue debridar, lavar, abrir el pie, colocamos perlas, afrontamos. Ahí retiraron hueso. Sí, totalmente. Pero se queda el cascarón, por así decirlo. Así es. Y la ventaja que tiene es que la paciente se va a ver el dedo. Que a lo mejor ya no es funcional, me queda claro. Pero a la paciente debe no verse el dedo, a verse el dedo. Ánimo, aumenta, cicatriza mucho mejor y se mantiene. Igualmente, esta paciente hicimos un cierre primario, un absceso. Vean ustedes el tamaño del absceso. O sea, y esto es común en el caso de los pies diabéticos. Cerramos, vean ustedes, nos queda por ahí y se nos empieza a desentar. ¿Qué hicimos? ¿Quitar los puntos? Le metimos puntos intermedios entre uno y otro de los puntos primarios. Pusimos los puntos secundarios, vean ustedes. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y estamos tratando el proceso del pie diabético. Ojo, no quiero hablar y no quiero decir que esto haga milagros. Definitivamente tengo un paciente con todas las características necesarias. Tiene vascularidad, ya hice la evaluación, tiene, ¿sí?, toda la evaluación de un pie diabético. En lugar de hacer un tratamiento tradicional, estamos haciendo un tratamiento de avanzado. Uno más. Lavamos, abrimos, cerramos y afrontamos hasta donde pudimos y hacemos un cierre secundario. En la mano, ¿sí? Este es un cazazazazo. Se peleó, le dio un llegue al diente y vean ustedes cómo terminó. Al diente de su contrincante. Mal controlado porque se descontroló. No, pero muy cañón. Se colocan las perlas, empieza a bajar el exudado, empieza a bajar la inflamación y lo vemos. Igualmente en heridas que son muy complejas, con este tipo de pies de Charcot, me das la siguiente, vemos, vean ustedes, ahí está un apósito secundario, que creo que lo conocen bastante bien. No haré promociones externas, pero creo que lo conocen bastante bien. ¿Qué hicimos? Suturarlo para mantener las perlas dentro y solamente cambiábamos las gasas superiores. No lo buscábamos por la plata, lo buscábamos por la malla. ¿La malla? Este paciente, que es un absceso del tendón de Aquiles, una doctora que es cirujana, yo creo que la verdad es que le dio miedo meterse más a fondo y le hizo un afacio en Z, un corte en Z, que no llegó a la fascia. ¿Sí? Cuando llega, le tocas y pus. ¿Qué se hizo? Por el mismo corte en Z que ya tenía, solamente lo continuamos hasta la fascia, quitamos el tendón de Aquiles que ya no servía absolutamente para nada, está totalmente necrosado. Nada, la siguiente. Y vean ustedes. Lo que hicimos fue hacer un cierre parcial, avanzamos la herida en un 80% y lo que no nos dio para cerrarla específicamente, lo dejamos a un cierre secundario con apósitos. Era parte del hueso y parte del tendón, lo que logramos recuperar de los tendones inferiores.
La retención de las pedras pueden utilizarlas ustedes desde diferentes formas, apósitos, pegarlas, dejarlas, amarrarlas, como ustedes quieran. ¿Sí? Podemos retenerlas incluso con un Hypafix. Vean ustedes, con un apósito en malla, uno más. ¿Qué nos da? Pues bueno, control óptimo de diabetes, obviamente siempre, control eficaz de las heridas, control de infecciones, estrategia para aliviar la presión y siempre la restauración del flujo pulsátil en el caso de los pacientes. No existe el tratamiento perfecto, sino más bien el momento perfecto en que dicho tratamiento puede ser utilizado. Y esta presentación nos la comparte el doctor Luis Muñiz, en Monterrey. ¿Dudas han quedado un poquito más aclaradas? Punta de lanza de la presión negativa. La mayoría de los pacientes es pues así que la novedad en este caso. ¿Tienen las mismas indicaciones de la terapia de presión negativa y estímulo? No, definitivamente no. Una terapia de presión negativa lo que va a reducir específicamente es la cantidad del efluente o la cantidad del exudado. Va a disminuir los espacios muertos cuando tengo una herida muy grande y además va a ayudar a afrontar los bordes cuando no tengo la capacidad de hacer este afrontamiento de bordes. No quiere decir que las perlas sustituyan al BAC, ¿no? O a la terapia de presión negativa. Incluso puede ser un coadyuvante. Lo que podemos hacer es disminuir el tamaño de la lesión. Una vez que lo tenemos, podemos rotar un colgajo, que puede ser un colgajo o un injerto, y una vez que lo rotamos, colocar las perlas como preventivo para evitar una reinfección. Y esto nos permite salvar a la parte del paciente. Disminuir tiempo intrahospitalario y costos. Así es. En lugar de poner arriba que los antibióticos que le embalan, mejor se los pones por dentro. Así es. Y además, por sí solo, el sulfato de calcio aumenta los factores de crecimiento en el lecho de la herida y favorece el crecimiento del tejido de granulación y de vasos. Pues entonces, es lo que queríamos saber porque tenemos pacientes. Pero ya le curamos la herida tenía una úlcera y tiene unas familias. Tiene el dorsal, ¿cómo se le dice, doctor? ¿Usted qué es doctor? Sí, en el 2. Y ese no ha cerrado, pero no le han realizado nada. Precisamente esa era la incógnita, pues, de qué aplicar, obviamente sí, previo al aseo, al lavado. Y otra de las cosas que tienen, o que tenemos miedo, o que se tiene miedo es, como usted dice, de una pequeña lesión, entrar a quirófano, expandirla lo necesario, quitar lo necesario, porque obviamente si una pequeña lesión tarda meses, pues una lesión más grande tarda más. Así es. Pero ténganle confianza al producto. No a mí, al producto. La cantidad al momento, ¿qué tanto se puede utilizar? ¿Qué tanto se Lo puede ideal volver a es cerrar? Lo ideal es prepararlo todo y utilizarlo todo. ¿Qué es lo que han hecho algunas personas? La ventaja que hemos tenido es que lo fraccionan una vez preparado. Yo, como les digo, y incluso uno de los speakers internacionales lo menciona, a veces ya no, en este caso ya no importa tanto el antibiótico por la concentración que vamos a estar llegando del mismo antibiótico. ¿Sí? Entonces, preparamos banco Genta, por ejemplo. Dejamos completamente lleno el banco Genta. Y eso lo hago, lo guardo y lo fracciono para 3 o 4 pacientes. Un kit de 10 centímetros cúbicos. Lo guardo hasta 2 semanas. No les dura 2 semanas. No les dura 2 semanas. ¿Por qué? Porque la primera vez que lo colocan, van a decir, ah, caray, no, si va evolucionando mejor. Y si se lo pongo a, y si voy para, y si... Y no es que sea la panacea, pero en paciente bien indicado, les va excelentemente bien.
O lo que hemos hecho, citen a 2 o 3 pacientes en un solo día, prepárenlo, fracciónenlo, lo colocamos. Sí, pero es que está Mónica, ella está de planta en el ISSSTE. Ahora les da un poco de miedo y también quieren colocarlo después. Podemos, les ofrezco literalmente coordinarlo conmigo y yo vengo con ustedes a quirófano o a donde ustedes decidan y programarlo. Nada más habría que coordinarlo porque si en fechas de repente estoy un poquito complicado. Pero la crisis, por ejemplo, Así es. ella hace lo que tú dices, que también la rasca el hueso y todo eso. No, doctor. No tanto. Nos habla y nos dice, oye, doctor, fíjate que tenemos un caso así, 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 así. Y ya nos pregunta por teléfono o yo le pregunto por teléfono. Y sobre eso ella da las recomendaciones. En este caso usted sí, como usted dice, si se programara y hubiera algunos pacientes para ocupar un kit completo, por ejemplo, algunos o varios, no sé qué tanto puede abarcar, en esos dedos que se vieron así, no tan edematizados, no tan infectados. Yo creo que máximo en un kit de 10, 3 pacientes. No vamos más allá. ¿Por qué? Porque si ponemos también 3 perlas por cada paciente, no vamos a lograr la concentración adecuada del antibiótico que necesitemos. Entonces, yo creo que máximo 3 pacientes por cada kit. ¿Qué tan indispensable o importante sería saber o realizar el cultivo antes de...? Si lo tienen, es lo ideal, para que nosotros podamos hacer un ataque directo, una combinación directa. Pero si no lo tienen, podemos hacerlo empírico, Clinda, banco, gente. Anaerobios, gram positivos, gram negativos. No se interpone con nada sistémico, con Nada. tratamiento. No, porque no se absorbe de manera sistémica, no se absorbe. Se han hecho mediciones locales y estas son las que les presenté. Y en sangre son, en algunos casos, en paciente renal, descontrolado, Kadoki 3 o 4, con más de 40 centímetros cúbicos de perlas en una sola aplicación, se eleva el calcio sérico y detectamos banco. De ahí en fuera, no se detecta. Por su atención, ya lo dejamos descansar. No se preocupen. Gracias por su esfuerzo, después lo traemos para la próxima, pero ya para trabajar con pacientes. Nada más, y a trabajar. Con muchísimo gusto, Sí, yo creo que sí nos vamos ponemos a de acuerdo. trabajar.